Hola a todos, espero que estén bien. Gracias por acompañarme, los que están acá. Em, Hoy vamos a seguir pensando límites e infinito, la segunda clase de esa temática. Em, la idea hoy es sobre todo complicar la definición de límite que usualmente se usa. En esta complicación vamos a seguir a un matemático que se llama Wildberger, del cual les he hablado antes, que básicamente es nuestra referencia para estos temas. De hecho, voy a tomar dos capturas que hice de videos de él. Vamos a trabajar con esas capturas. Una de esas capturas las pueden ver ahora. Dice Some Obvious Limits. Eso quiere decir algunos límites obvios. O sea, él dice, bueno, si nosotros vamos a pensar la definición del límite, comencemos por lo obvio. ¿Qué quiere decir comenzar por lo obvio? Comenzar por los límites donde nosotros tenemos una intuición inmediata de cuál sería el valor correcto de ese límite. Entonces ustedes pueden ver acá cuatro límites que a él le parecen obvios. A mí también me parecen obvios. Espero que a ustedes también les parezcan obvios. Que son los siguientes. Tenemos en el primer caso, les explico primero cómo leer los límites. Esto quiere decir límite. Lim es límite. Cuando n tiende a infinito, o sea, n flecha infinito, quiere decir cuando n tiende a infinito, es decir, cuando n va hacia infinito. El límite cuando n tiende a infinito de 2 es 2. ¿Qué quiere decir esto en forma de serie? La pongo entre comillas porque a él no le gusta esa palabra, entonces nosotros no vamos a hacer todo el desarrollo que él hace para refundar ese concepto, sino que me interesa nada, que ustedes piensen que es una secuencia nada más o algo así. Entonces, si nosotros tenemos la secuencia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ustedes se pueden imaginar que cuando tiende al infinito, esa secuencia da 2. Fíjense que acá no hay un n, ¿no? O sea, igual podemos decir que n tiende a infinito, pero n acá no aparece, solo aparece 2. Veamos otro, ¿no? Em, Límite cuando n tiende a infinito de 1/n. Este capaz no sea como un poco más interesante porque entra la n. Veamos cómo es. Olvídense que ya vieron esto, ¿no? Este más bien es el resultado que nosotros queremos dar como obvio. Así que saltemos hacia acá. 1, vemos que el límite cuando n tiende al infinito de 1/n. Entonces, cuando n vale 1, tenemos 1/1. Cuando n vale 2, tenemos 1/2. Cuando n vale 3, tenemos 1/3. Cuando n vale 4, tenemos 1/4. Y así. Él dice que, o sea, esto cuando tiende al infinito, el límite será 0. Bien, ¿por qué no? Porque, bueno, 1, después tenemos algo más chico que es un medio, después tenemos algo más chico que es un tercio, después tenemos algo más chico que es un cuarto. Y así, ¿no? Entonces llegamos a 0. Algo similar pasa acá abajo, el límite cuando n tiende a infinito de 1/n al cuadrado, 1/1, 1/4. ¿Por qué 4? Porque 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. El próximo número sería 1/5 al cuadrado, que sería 1/25. Después sería 1/6 al cuadrado, que sería 1/36, 1/49, etcétera. La tabla de los cuadrados. Y después tenemos otro, ¿no? Que sería el límite cuando n tiende a infinito de n. Entonces acá tenemos que, bueno, sería infinito, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito. Hasta el infinito quizás no, sino hacia el infinito. Quizás esa diferencia no sea muy útil para pensar que no estamos yendo hasta el infinito, lo que quiera decir eso, sino hacia el infinito. Entonces partimos, o sea, esto me interesa para mostrarles a ustedes cómo piensa un poco Wildberger.
como piensa un poco un matemático que está refundando las matemáticas, él empieza con algunas definiciones obvias. Él dice, bueno, si no podemos concordar con esto, no, lo siento. Él dice, esto a mí me parece obvio, yo voy a partir de acá. Después hace algún desarrollo a partir de esto. Em, bien, ahí trazamos algunos límites obvios, como para que ustedes también tengan una idea de qué quiere decir límite. Me parece que una manera de mostrarlo es a partir de estos ejemplos, ¿no? Entonces, ahora vamos con, retomemos los objetivos. Vayamos, mentira, no hagamos esto todavía. Vayamos de una vez, sigamos atacando el límite. Em, esta es la definición. Voy a compartirles la otra captura de Wildberger. Esta no es. Esta sí es. Entonces, básicamente lo que él se quiere preguntar es cómo llegamos de eso que teníamos antes a esto que tenemos ahora. Parece muy complicado, ¿no? Eh, esta es la definición estándar del límite de una secuencia. Ven que él pone secuencia entre comillas, como yo les había dicho antes de serie, ¿no? Porque pone entre comillas, porque él dice, bueno, yo no utilizo esta palabra, entonces como que para que nos podamos comunicar, yo voy a utilizar esta palabra, pero la pongo entre comillas para que ustedes sepan que yo no creo en este término. Entonces él dice, acá está la definición estándar del límite de una secuencia, digamos que esa secuencia es S de n, como las secuencias que veníamos antes, ¿no? De 2 2 2 2 2, otra secuencia era uno sobre uno, uno sobre 2, uno sobre 3, uno sobre 4. Esas son diferentes secuencias. Y él da acá una definición que ustedes se acuerdan que todo lo que estaba del lado izquierdo de los límites obvios era de esta forma, ¿no? Límite cuando n tiende al infinito de cierta secuencia es igual a A. ¿Sí? O sea, esto está de la misma forma que nosotros teníamos antes. A veces la A era, por ejemplo, infinito o cero. ¿Sí? Entonces, según lo que él está trabajando, esta definición, o sea, la definición es que podemos decir esto, podemos decir que el límite de n cuando tiene infinito de una serie S de n es igual a A, o sea, podemos definir el límite como A, cuando para cada epsilon mayor a cero, epsilon imagínenselo como el infinitesimal, es decir, el número más chiquito posible, pero fíjense que igual tiene que ser mayor a cero. O sea, ustedes no pueden llegar a cero. Ustedes tienen que imaginarse el más chiquito posible, ¿sí? Igual el chiste obviamente es imagínense el número más chiquito posible y después divídenlo entre dos y hay ese problema, ¿no? Pero bueno, acá no nos metamos tanto en eso. Digamos que el límite de n cuando tiene infinito de una serie S de n, recordemos que esto es uno sobre n, por ejemplo, uno sobre 2n, ¿no? Es igual a A, quiere decir o es equivalente a o se implica mutuamente. Esto imagínense cuando tenemos esta flecha doble, imagínense ustedes que estamos diciendo que lo que está a izquierda de la flecha es lo mismo que, o es equivalente a decir, o es tautológico con lo que está a la derecha. Para cada epsilon mayor a cero, existe, fíjense cómo nos metemos con la cuestión de la existencia, existe un n natural. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado de tipos de números? ¿Sí? Los tipos de números naturales son los enteros, ¿no? Incluso los enteros positivos, pudiéramos decir. Tal que
hay un debate sobre si el cero es natural o no. No me interesa eso, digamos los positivos por ahora. Eh, entonces, para cada epsilon sub cero, para todo número muy, muy, muy chiquito, existe un número entero positivo tal que, y acá es como lo difícil, ¿no? Existe un n mayor o igual al n, ¿no? Esta n, es decir, existe un número, un término de la serie mayor o igual al número natural que estamos postulando que existe, ¿no? Porque acá estamos diciendo que cada epsilon mayor a cero existe. Fíjense cómo estamos construyendo esta existencia. Lo estamos construyendo a partir de un postulado enunciativo. Existe o hay, ¿no? Hay eh, un n dentro de los naturales, tal que el número de la secuencia sea mayor o igual a n y por lo tanto la diferencia entre ese valor de la serie y a sea menor que epsilon. Es decir, la distancia sea menor que epsilon. ¿Qué quiere decir esto gráficamente? Esto me interesa mucho porque él dice, ok, esto es un choclo. Esto es muy difícil saber qué quiere decir. Entonces nosotros vamos a hacer dibujitos. No sé si ustedes concuerdan, pero a mí eso me parece una buena metodología, hacer dibujitos. Entonces acá vamos a ver los dibujitos. Entonces vamos a ver que él lo que está postulando es que, vamos a ver acá un A, y vamos a ver que hay un A. Fíjense que acá hay N, veamos los ejes primero. Hay un N y hay un S de N, es decir, hay un término al cual se le aplica una función. Imagínense que acá tuviésemos casi una f de n, ¿no? Y acá tuviésemos una f de n. Es un poco diferente porque estamos hablando de una secuencia, pero no nos metamos en ese problema, ¿no? Pensemos quizás f de n ahorita. Estamos como graficando una x y una f de x y y, ¿sí? Estamos graficando cuál es la relación entre cuando nosotros seguimos los números de la serie y la imagen que nos da ese producto. Materia prima, producto. Producto al cual se le va a tomar un límite de n que tiende al infinito. ¿Sí? Estamos hablando de S de n. S de n. Entonces nosotros vamos a decir que, acuérdense que el límite de n cuando, el límite de S de n cuando n tiende al infinito es igual a A. Esa es la definición que estamos tomando como base. Y vemos que acá tenemos S de n y acá tenemos A. No sabemos cuánto vale A y no nos importa particularmente cuánto vale A. ¿Por qué? Porque nosotros igual lo podemos escribir. Estamos ya suponiendo que eso se puede escribir en algún lugar, ¿no? Y estamos suponiendo que, por ejemplo, es mayor a 3. Esas son las dos suposiciones que hacemos para escribir esto acá. Entonces, va a decir que para cada e mayor a cero, ¿dónde encontramos en la figurita el e mayor a cero? Acá, ¿no? E y e. Fíjense que hay un e arriba y hay un e abajo. O sea, hay un e que suma y hay un e que resta. Esa e es un epsilon. Yo en verdad debería decir epsilon, voy a decir e. Hay una e que suma, hay una e que resta. ¿Por qué? Porque fíjense que acá tenemos valor absoluto. Ustedes saben que el valor absoluto de un valor es, si es positivo, es el mismo valor, si es negativo, le quitas el negativo. O sea, el valor absoluto de -3 es 3, le quito el negativo. El valor absoluto de 3 también es 3. El valor absoluto de 4 es 4. El valor absoluto de -4 sigue siendo 4. Entonces, eso es lo que estamos diciendo acá. Existe una distancia de A, es tanto hacia arriba como hacia abajo. Eh, entonces, para cada para cada distancia, existe un n,
O sea, llega un momento donde, ven que acá hay un n. O sea, acá hay como una especie de acontecimiento, yo voy a decir, una singularidad, un Big Bang, un cambio de teoría, un cambio de legalidad, donde se introduce una nueva legalidad. Existe un cambio de legalidad tal que ahora vamos a estudiar esa nueva legalidad. ¿Cuál es esa nueva legalidad? N mayor o igual que n. ¿Qué quiere decir esto a la derecha? O sea, post acontecimiento. Estos n's son menores que n. Se ve, ¿no? Porque están a la izquierda de n. Hay n's. Ven la complicación también de, o sea, ¿por qué ellos habrán elegido n y n? Es una molestia. Pero sí nos da quizás una pista, ¿no? Porque acá esta n es como más importante porque está en mayúsculas. Entonces tenemos que n inferiores, tenemos n mayores. Nosotros nos vamos a enfocar en los n iguales o mayores a n mayúscula. O sea, como mínimo n mayúscula. Las n como mínimo n mayúscula. Los términos como mínimo n mayúscula. Es decir, a partir de cierto momento, a partir de este acontecimiento, a partir de esta singularidad, hacia la derecha, o sea, lo que viene después. Entonces, para lo que viene después de la singularidad, tenemos que satisfacer cierta función, satisfacer cierta regla, o satisfacer cierta condición, cierto criterio. ¿Cuál es? Tenemos acá un número, un valor, y vemos que ese valor tiene que ser menor que epsilon. Recuerden que epsilon está acá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser menor que epsilon? Una resta, una diferencia entre S de n, es decir, entre este eje que nosotros estamos trabajando, S de n, este eje, ¿sí? O sea, el valor de acá, el valor que esto da, que S de n da, o sea, yo meto un n y después la secuencia me arroja, o sea, el n es el término, es el primer término, el cuarto término, el sexto término, el término 100, ¿no? Eh, y la secuencia me arroja, bueno, el término 100 es este, el término 6 es este, el término 3 es este, ¿no? Yo acá meto un término y esto me regresa otro término procesado por la secuencia en función de la secuencia, ¿no? Entonces, el término y, si les parece, o sea, el producto, la y, acá, ¿sí? La f de x, acá, o sea, lo que viene después de la maquinaria funcional. La y le restamos a, ¿qué querrá decir eso? A la distancia de a, ¿no? Porque, o sea, si lo que estamos haciendo es encontrando, o sea, estamos restando dos valores, estamos encontrando la distancia entre ellos, ¿sí? O sea, yo tengo acá un valor, tengo acá otro valor y los resto. Eh, Algo similar a lo que habíamos postulado acá, ¿no? Que a más e, a menos e. Ahí lo que estamos haciendo es encontrando la diferencia entre a y e. Y estamos diciendo, bueno, la diferencia es esto. N mayor o igual que n mayúscula, por lo tanto, la distancia entre S de n, o sea, y, ¿no? Menos este valor, ¿no? Que es el límite, ¿sí? Menos el límite, eso en valor absoluto, o sea, la distancia entre el valor que yo consigo y el límite, después de cierto momento, después del acontecimiento, vamos a decir, después del acontecimiento, la distancia entre S de n y a, o sea, entre las imágenes y el límite, entre los productos y el límite, siempre es menor que e. ¿Se acuerdan ese número más chiquito que ustedes habían pensado? Ahora encontramos uno más chiquito.
para cada epsilon mayor a cero, existe un momento tal que a partir de ese momento, toda materia prima que nosotros ingresemos va a resultar en un producto cuya distancia del límite a partir de ese momento, ¿no? Cuya distancia del límite siempre será menor a cada uno de esos e mayor a cero que nosotros habíamos postulado. Espero que entiendan la definición. O sea, si hay como alguna pregunta, eh, ahorita la podemos retomar, pero digamos que el resumen es, a partir del acontecimiento, todo se queda dentro de la cerca. Una cerca delimitada por epsilon, que nosotros postulamos que para todo epsilon mayor a cero existe algo. Ese algo es un acontecimiento. Entonces, para cualquier cosa mayor, para cualquier positivo que nosotros pensemos, existe un acontecimiento tal que después de ese acontecimiento, los productos tienden hacia... ¿En qué sentido tienden hacia A? Que la distancia que nosotros marcamos con E, esa distancia va achicándose cada vez más. Por eso es menor a E. Por eso digo que como una especie de cerca, ¿no? En el sentido de, hay la idea de que desde acá no te puedes salir. ¿Qué sería una contradicción a esto? Bueno, que nosotros postuláramos que hay un punto acá, por ejemplo. Si hay un punto acá, no pudiéramos decir que para todo n mayor, o sea, mayor o igual a n, mayor o igual a acontecimiento, es decir, de este lado, nosotros no podemos tener algo mayor a e, o sea, que se salga de este. Les parecen como trópicos, ¿no? O sea, como trópicos en el mundo, o sea, un mapa mundo, cuando tenemos los trópicos, o sea, este es el Ecuador, estos son los trópicos, ¿no? O sea, fuera de los trópicos, no. O sea, acá, a partir del N mayúscula, no puede haber nada por fuera de los trópicos. Todo tiene que estar dentro de los trópicos. Y se asume que en el infinito eso tiende hacia el ecuador, digamos. A mí una de las cosas que me encanta de Wahlberger es que te dice de una vez, nosotros no vamos a adoptar esta definición y te subraya dos veces en rojo, eso no lo vamos a hacer, esta no es la nuestra. Pero es la estándar, es la que te enseñan. Esto fue tensísimo, lo sé. Preguntas, comentarios, sugerencias, objeciones. Si necesitan que vayamos por todo de nuevo, lo hacemos. ¿Sí? Me interesa que quede clara, o lo más clara posible, digamos, esta definición. eh, Porque las otras maneras que ustedes van a tener de acceder a ella probablemente sean un poco o en inglés, o porque el de Wildberger está en inglés, o quizás tomando otros elementos más complejos que en este momento no puedan digerir todavía. Hoy me toca función de maestro de escuela. Félix, yo tengo algunas dudas. em, Después lo voy a volver a repasar igual. Pero te- una de- tengo dos dudas que son que capaz que las podamos resolver. En primer lugar, la A mayúscula es la distancia entre lo que sería, ponerle, estas son las coordenadas, este puntito de acá y la altura del eje que sería ahí en las coordenadas que yo conozco. Esta distancia es la A. Sí, ok, sí. Bien. Y eh, la secuencia, ¿cómo?
cómo se obtiene la secuencia, digamos. ¿Eso es un valor arbitrario que vos pones ahí? ¿O vos pones un valor arbitrario en n y dependiendo de ese valor te arroja la secuencia? Es buena pregunta. A ver, la primera creo que ya te la contesté. Voy con la segunda. Eh, Dame un segundo. Regresamos a esta otra captura que yo había tomado antes. Em, bueno, mentira, a ver, dame un segundo. Voy a hacer esto mejor. Les voy a pedir que piensen. Eh, a ver, ok. Si hice todo bien, ustedes deberían ver en el lado izquierdo de la pantalla eh, la primera captura, en el lado derecho la segunda captura. Em, en el lado izquierdo tenemos los límites obvios, en el lado derecho tenemos la definición, se llama la definición delta epsilon, creo, del límite. Entonces, em, mi idea es que ustedes piensen un segundo em, sobre esta pregunta que Maxi hizo que me parece muy buena, eh, que la pregunta es, digámoslo así, ¿de dónde sale el SDN? ¿O qué quiere decir el SDN? ¿Cómo se escoge el SDN? ¿O qué valor tiene el SDN? Esas son las preguntas que nos estamos haciendo. Eh, Antes de eso, digamos que me parece que el preliminar sería más bien preguntarse, o sea, que ustedes se pregunten. em, ¿Cuáles son los ejemplos de SDN que tenemos de este lado izquierdo? O sea, nosotros teníamos unos ejemplos obvios, entonces tenemos cuatro valores obvios de SDN en este lado izquierdo. ¿Sí? Vean un segundo. Intenten ustedes ver a partir del lado derecho donde tenemos la fórmula general. Intenten ver cuáles son los cuatro casos particulares que da Wildberger de esta fórmula general. Esto me parece un ejercicio importante en general para el pensamiento matemático, ¿no? Entonces tenemos ejemplo general, o sea, o definición, incluso definición y cuatro casos. Entonces, en estos cuatro casos, ustedes piensen un segundo, ¿cuál es SDN? O sea, ¿cuál es el valor de SDN en este? 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 ¿Y cuál es el valor de A en este? Les doy un segundito. Ok. em, la idea entonces es que ustedes hayan podido em, rellenar en esto con los cuatro casos y al momento de rellenarlo, es decir, al momento de ustedes pensar, ok, ¿cómo voy de esta regla general a este primer momento? Bueno, o sea, veo que el lim n tiende a infinito, eso se queda igual, entonces ahí no hubo ningún cambio. Pero después tenemos S de n, que en este caso es 2. Y ven que también A en este caso es 2. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en la fórmula general se particulariza en este límite obvio como S de n igual 2, A igual 2. En este segundo tenemos que S de n igual a 1 sobre n.
porque tenemos lim, n tiende a infinito, lim, n tiende, buenísimo, están iguales. Después, ¿qué es lo que cambia? S de n del lado derecho ya no está del lado izquierdo como S de n, sino que está 1/n. Es igual a, en el lado derecho a, en el lado izquierdo 0. Y acá, bueno, espero que puedan ver que también S de n es igual a 1/n al cuadrado y a es igual a 0 y acá S de n es igual a n, mientras que a es igual a infinito. ¿Hay alguien que no ve eso o hay alguien que quizás vea? Esto no sirve. Ustedes me tienen que decir, hablar, porfa, si ven que hay algo que no va. Pero les quiero preguntar, ¿hay alguna confusión que ustedes puedan ver, que ustedes tienen o que se puedan imaginar que alguien más tenga con respecto a esto? Esto es importante. Bueno, asumiré que no. Entonces tenemos que em, la respuesta a la pregunta es que, o sea, es una secuencia que dependiendo de la secuencia que nosotros metamos acá, nosotros podremos encontrar un A, o suponemos que podemos encontrar un A que sería su límite. O sea, nosotros acá lo que estamos, acá a la derecha, lo que estamos diciendo es que definimos A como el límite de, o el valor límite, o el resultado de hacer la operación límite sobre eh, S de n cuando n tiende al infinito. Entonces, quizás la pregunta de dónde viene el S de n no sea una pregunta tanto en el sentido de que no estamos verdaderamente preguntándonos por em, como el origen de la cuestión, ¿no? Sino que más bien estamos preguntándonos por el resultado de hacer esa elección o el valor de esa secuencia. Es como cuando te dan el ejercicio en la escuela y te ponen resolver 2 más 5 y sería como preguntar por qué el 5, de dónde salió el 5. Sí, no tenemos Es como, respuesta para eso. Tenemos, no, digamos, o la respuesta es una respuesta en el sentido de así es el ejercicio, o se me pegó la gana, o es después hay algo interesante como contracara, como para que piensen en contra de esto también. Por ejemplo, cuando Freud dice que no hay em, una manera de elegir libremente algún número. O sea, todo número ya está determinado anteriormente. Em, Yo no, o sea, no sé, necesitas un valor para poder hacer la operación, porque si no, no se entiende. ¿Alguna otra observación, pregunta, duda? Fijémonos además que, o sea, si bien S de n, o sea que es A en función de S de n, no al revés. ¿Por qué? Porque no, a partir de un A dado cualquiera, no podemos decir cuál es S de n. Esto lo vemos incluso en los ejemplos obvios, donde tenemos dos diferentes respondiendo a, no, dos A's iguales, o sea, el mismo A respondiendo a dos S de n diferentes. Es en el caso del cero, que tenemos que el S de n igual a 1/n es igual, el A de S de n igual a 1/n es igual a cero, y el A de S de n igual a 1/n al cuadrado, ambos son iguales a cero, o sea, ambos tienen el mismo límite, diferente secuencia. Entonces no podemos ir del límite a la secuencia. Podemos ir es de la secuencia al límite, sí. Límite a secuencia, no. ¿Puedes repetir ese último, Félix, porfis? Sí, seguro. Em, yo voy a asumir que ya sabemos cuál es el lugar de el SDN y cuál es el lugar del A. Y voy a trabajar con eso. Les estoy compartiendo la pantalla de nuevo para que puedan ver los ejemplos de límites obvios. Entonces, acá vemos que hay un caso, hay dos casos, ¿no? Estos dos casos del medio son los que yo voy a tomar. Estos son los que nos interesan en este momento. En este momento podemos ver que em,
A igual cero, A igual cero. Y S de n no es igual a S de n, ¿no? Este S de n es diferente que este S de n. La diferencia es que en uno el exponente es 2 y en el otro el exponente es 1. Y como el exponente es 1, nosotros no lo ponemos, ¿no? Pero bueno, vemos por lo menos que hay una diferencia muy clara de exponentes. Aunque ambos a's, aunque ambos valores de los límites sean el mismo, o sea, tengan el mismo valor, no es el caso que ambas secuencias sean la misma. Entonces, si bien acá lo que estamos definiendo es que el límite de 1 sobre n, cuando n tiende al infinito, es 0, no podemos decir que, o sea, a partir de 0 podemos ir al revés. ¿Por qué? Porque si yo te digo, yo tengo el límite, o sea, tengo una secuencia donde el límite es igual a 0, ¿cuál es? Ustedes no me pudieran responder. Ustedes no saben cuál es la que yo tengo, porque te puedo tener muchas. Pueden empezar a adivinar, sí. Me pueden dar un montón de una lista larguísima de funciones que tienen a 0, que es infinita además. Em, pero de ahí a que ustedes digan la que yo en verdad estoy pensando, es una cuestión como de pura suerte o coincidencia. No es que ustedes puedan deducir matemáticamente. Mientras que del lado izquierdo al derecho, sí pueden deducir matemáticamente. Es interesante esto porque hay como una pérdida de información causal, ¿no? En el sentido de que de izquierda a derecha tenemos la información causal, en el sentido de que podemos decir cuál es el límite de la secuencia 1 sobre n cuando n tiende al infinito, ya eso lo podemos decir, pero no podemos decir cuál es la secuencia cuando tenemos el valor de a. Eso no se puede decir, hay una pérdida de información ahí. Es- tiene una lógica parecida a lo que vos planteás con los nudos y las trenzas en, en tu libro, como que se puede saber pasando de las trenzas, o sea, teniendo una trenza se puede saber a qué nudo vas a llegar y teniendo un nudo no se puede saber a qué trenza vas a llegar. Exacto, sí, muy bien. Incluso eso nos permite pensar un concepto de familia. ¿En qué sentido se puede pensar un concepto de familia ahí? Podemos pensar el concepto de la familia de, o sea, el conjunto de trenzas que llevan hacia ese enlace. O en este caso de los límites, podríamos pensar el conjunto de los límites que tienen como valor A, o sea, como valor del límite 0. Y acá tenemos dos miembros de la familia, de esa familia que nosotros definimos. Y fíjense que, o sea, son diferentes esos dos miembros. Algo más. El problema más grande que tenemos con esto, em, me parece que también, o sea, digamos, todo este rodeo lo hicimos como para poder criticar la cuestión eh, de que después de cierto acontecimiento, singularidad, todos, espero que vean que es algo teleológico, en el sentido de como si todo tendiera hacia, como una especie de idea evolutiva. O sea, lo que en biología se trata como evolución, acá en matemática lo estamos pensando como límite. ¿En qué sentido? En que es algo hacia donde tiende todo. Si nos quisiéramos poner un poco más inventivos, alejándonos un poco de las matemáticas, pudiéramos decir que esto es el resultado fálico de la integración de las pulsiones parciales. ¿Se acuerdan que en 3 ensayos Freud propone que en la etapa de la adolescencia
Hay un montón de huellas de pulsiones parciales marcadas en la infancia que ahora tendrán que unificarse en un otro, que es esto lo que estamos diciendo. O sea, esta es la unificación, que después de un momento, A siendo, o N mayor en verdad, N mayúscula siendo la adolescencia, habrá un A fálico, que es hacia donde tiende todo. Mi propuesta es que no hagamos eso. O sea, suspendamos ese juicio nosotros. Dejemos que el paciente, si así lo exige, proponga eso. Sí, está bien. Ahí, ¿qué podemos hacer? Pero que no seamos nosotros quienes ahí ponemos complejo de Edipo, por ejemplo, quienes ahí ponemos falo, por ejemplo. O sea, que no seamos nosotros quienes clausuramos ese sentido, esa diferencia entre los valores y hacia dónde tienden. Porque quizás nosotros no tengamos la mínima idea a dónde tienden esos valores, sobre todo a la luz del concepto de inconsciente, que básicamente el concepto de inconsciente lo que te permite decir es quizás haya alguna otra razón que nosotros no estamos tomando en consideración y sea la que verdaderamente comanda la serie, la secuencia. De hecho, en estos días estaba, no sé si han visto, a Paula Posadas está haciendo un poquito de publicidad para los amigos. A los de Paula Posada están haciendo una lectura, un comentario todas las semanas del seminario 9. Todas las publicaciones están o sea, todos los videos están en YouTube, gratis. Eh, Esta última la hizo Franco Siganda, que es amigo mío. Y él comentó una frase, lo hace al pasar, no se detuvo en eso, pero creo que Lacan ahí dice algo como que eh, si la experiencia analítica nos enseña algo, es que no hay una sola causa para todo, o sea que no se puede reducir todo a una sola causa. Pero me parece que ahí vamos yendo, ¿no? Eso es hacia donde tendemos nosotros, hacia el deshacer esa idea monocausal. Bueno, vamos a compartir algo más. Mm, Bueno, para que vean quizás otra idea. Esto que les voy a presentar ahora, digamos que va a ser una idea que les quiero presentar muy esbozada. No van a entender demasiado. em, yo sé que no van a entender demasiado, pero me interesa que nos despojemos por lo menos un poquito de la idea de el límite como tendencia asintótica hacia una recta, ¿no? O sea, acá podemos ver que todo tiende hacia una recta y igual a, ¿no? Esta es la a hacia donde todo tiende, ¿sí? Eh, y me interesa proponer otro modelo que no es la recta, sino que es un círculo. Este modelo lo tomo de Charles Sanders Peirce, que es un lógico, un matemático, un filósofo, un químico de formación. Em, Algunos dicen que es el filósofo americano más importante de todos los tiempos. Y yo estoy haciendo un curso doctoral de él, así que les voy a traer cositas de él de vez en cuando para pensar Aquiles y la tortuga
él propone esto. De hecho, ven que él propone esto y después dice, seguramente nadie que ha alguna vez considerado Aquiles y la tortuga puede imaginarse alguna dificultad, no puede imaginarse alguna dificultad en suponer que después de haber hecho una serie sin fin, ¿no? Una serie quizás infinita, de vueltas en el círculo, serie de vueltas infinitas en el círculo. ¿De cuál círculo estará hablando? A ver. Ustedes ven un círculo acá. Fíjense en estas líneas punteadas. Fíjense en estas líneas punteadas. Como buen latinoamericano, quiero decir que no voy a referirme a ninguna de las dos, sino que lo que está en el medio. ¿Sí? Línea punteada, medio, otra línea punteada. Esta línea es la que nos interesa, este círculo. Ven que llegamos y estamos del lado izquierdo de la línea punteada y ahora estamos del lado derecho de la línea punteada. Después ustedes lo pueden ver de nuevo si quieren. ¿Sí? Ok, entonces ese es el círculo que estamos diciendo y decimos, él está diciendo, esto es casi como un registro irónico, ¿no? Lo que él está diciendo. Fíjense de qué manera lo dice. O sea, imagínenselo a él hablando, imagínense el tono de voz que utiliza. Seguramente nadie que ha alguna vez considerado a Aquiles y la tortuga puede imaginar alguna dificultad en suponer que después de haber hecho o habiendo hecho una eh, sucesión infinita de vueltas en el círculo, sigue o va, continúa fuera del círculo. ¿Sí? De nuevo, ¿qué es lo que está proponiendo acá? Vuelta adentro. A ver, seguramente él está diciendo, bueno, yo les estoy presentando un modelo. Este es el modelo que él está presentando, ¿no? Y él presenta este modelo, ¿en qué está pensando cuando presenta este modelo? En Aquiles y la tortuga. Te dice la referencia, ¿no? Eh, Qué raro este modelo para pensar Aquiles y la tortuga, ¿no? Me parece quizás poco común, porque no tenemos la línea, que es la que normalmente se piensa, con la cual, el modelo con el cual usualmente se piensa Aquiles y la tortuga es la línea, la recta, ¿no? Porque se supone que la carrera es en una recta. Él dice, bueno, ¿qué pasa si lo pensamos más bien en un círculo? Y él dice, bueno, quizás comenzamos acá y yo lo voy a hacer de una manera un poco diferente. Comenzamos acá y vamos como desde adentro, desde el medio del círculo como hacia afuera, ¿no? Acá me voy a emparentar con él y seguimos esta línea y seguimos esta línea y seguimos, vemos que nos estamos acercando a ese círculo que habíamos descrito antes. ¿Y acá qué pasa? Acá tenemos unos 4 puntos, ¿no? No unos 3 puntos, no una elipsis, sino unas 4 rayitas. Y después de estas 4 rayitas, bueno, nos podemos nosotros imaginar que esto sigue, ¿no? Y se sigue acercando y se sigue acercando, pero de repente está afuera del círculo. 4 líneas, 4 líneas. O sea, esto sigue acá. Como Pac-Man, cuando ustedes salen de la derecha de Pac-Man que regresan por la izquierda. Imagínense quizás un poco así. Ustedes se están acercando al círculo y de repente están fuera del círculo. Fuera del círculo y seguimos así. Esto llega hasta acá. Otro modelo para pensar la tendencia y el límite, ¿no? De hecho, esto es un límite que se sobrepasa, porque si ustedes ven que acá, como intentando salir del círculo, de repente sucede que se encuentran a ustedes mismos por fuera del círculo, sin haber tocado el círculo. Eso a mí me parece un modelo muy, muy interesante.
por eso se los comparto. Después ustedes piensen un rato al respecto, pueden tomar la referencia de PERS que está en la publicación de Patreon. eh, Podemos trabajarlo, me parece una referencia como muy interesante para tener otro modelo, ¿no? Que no sea la recta. Me parece a veces interesante la utilización de diferentes modelos. eh, Permite como una especie de riqueza para el concepto. Que los, Félix, los puntos, o sea, en el círculo, los puntos que no llegan a tocar no serían los elipson, ¿no? Elipse. Lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? La E, ¿no? No, eso no. No, no, no. Ok, gracias. Elipse yo quise decir tres punticos. ¿Sí? Cuando ustedes están escribiendo un texto o cuando ustedes están leyendo un texto y ven tres puntos, lo que normalmente se llama tres puntos, que muchas veces se utiliza como para mostrar que una lista sigue o para omitir algunas palabras o algo así. Em, Acá también un poco tienen esa función de elipsis, pero ojo que no estoy hablando del epsilon, que era la E que estábamos hablando con la definición de... Hay en juego una idea de epsilon acá, en el sentido de que sí, estamos yendo como hacia cantidades cada vez más chicas. Ahí la idea de epsilon me parece que va, pero no me quería yo referir precisamente a eso, no, no era la referencia, pero sí tiene algo que ver, no te lo niego. Em, Sobre todo con este problema que habíamos dicho de eh, el infinitesimal como el número más chico. ¿Qué quiere decir eso? Sobre todo cuando nosotros hemos estado cuestionando la, la posibilidad de trabajar con números muy, muy, muy chicos. Wildberger tiene la idea de que nosotros podemos manejar como cierto rango de números y que los números muy, muy, muy grandes sí suponen, ¿no? Nos suponen em, una dificultad, los muy grandes nos suponen una dificultad igual a la de los muy chiquitos. Nosotros solemos pensar otras cosas, nosotros solemos pensar que mientras un número sea más chiquito, más fácil será trabajar con él. Sí, seguramente más que un número muy grande. Wahlberger dice, no, no, los números muy chiquitos son iguales de difíciles de trabajar que los números muy grandes. Quizás sobre todo porque ahí se empiezan a colar este concepto de infinito, ¿no? Infinitamente pequeño, infinitamente grande. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la pregunta. ¿Algo más o seguimos? Bien. Em, entonces, digamos que ya nos sacamos de encima de esto que era lo más difícil. Vamos a resumirlo. Presentar la definición formal epsilon delta, por eso empecé con lo otro, porque esto ya yo sé que asusta. Presentar la definición formal epsilon delta del límite de una función. Definición formal epsilon delta del límite de una función es lo que habíamos dicho antes, lo que habíamos mostrado antes. A ver, los voy a mostrar de otra manera. Em, eh, Entonces, cuando yo digo definición formal epsilon delta, lo que estoy diciendo es esto, ¿sí? Definición
definición formal epsilon delta es esto que está acá. Recuerden, ¿no? Acá está la definición estándar del límite de una secuencia, dígase SDN, definición formal epsilon delta de la función es esto que analizamos acá anteriormente y leámoslo, ¿no? El límite de una función f de x, yo puse f de x, acá está SDN, ¿no? El límite de una función el límite de una función eh, f de x cuando x tiende a c es L, sí y solo sí para todo epsilon mayor a cero, existe un delta, por eso se llama epsilon delta, ¿no? Un epsilon mayor a cero, existe un delta mayor a cero, tal que para todo número real x en el dominio de la función, si cero es menor que x menos c, es menor que delta, entonces eh, el valor absoluto de f de x menos L es menor a e. Después decimos presentar esta definición con una imagen adjunta. Yo me adelanté y hice esto primero porque calculé que les iba a ser un poco más fácil. Criticar esta definición en cuanto a su computabilidad. Eso un poco lo estábamos haciendo, lo puedo retomar. Y en cuanto a su definición por enunciación, esto también se los asomé. Entonces, veamos un poco cómo esto se traduce a lo que habíamos trabajado anteriormente, porque puede ser que no sea obvio. Entonces, tenemos el límite de una función f de x, o sea, el límite de una secuencia SDN, cuando x tiende a c, es decir, cuando cuando n tiende a infinito, ¿sí? El límite de la secuencia f de x cuando x tiende al infinito, ven que estoy reemplazando n por x, ¿verdad? El límite de una función x cuando x tiende a c, cuando n tiende a infinito, es L, es A, sí y solo sí, para todo e mayor a cero, existe un delta mayor a cero, él acá puso n mayúscula, n natural, que habíamos dicho que era mayor a cero, y él quizás hace un poco de más acá cuando dice que es natural, tal que em, para todo número real x, en el dominio de la función, es decir, para todo n, eh, si cero es menor que x menos c, eh, habíamos dicho que es menor que delta, es decir, entre infinito y n. Recuerden que habíamos dicho que delta era n y que c era infinito, ¿no? El límite de una función un límite de una función f de n, es decir, de s de n, cuando x tiende a c, es decir, cuando n tiende a infinito, es L, es decir, es A. Sí y solo sí para todo epsilon mayor a cero existe un delta, ¿sí? Delta es n. Tal que para todo número real x, en el dominio de la función, si cero es menor a el valor absoluto de x menos c, es menor que delta. Espero que vean que eso es que n minúscula está entre n mayúscula e infinito. Esto es lo mismo que lo que acabo de decir. X menos infinito, el valor absoluto de x menos infinito está entre cero y a, ¿sí? Entonces, el valor que me da menos L, que era LA, ¿sí? Es menor a E. O sea, está en este rango la diferencia. Ese es el problema que nosotros estuvimos atacando acá. Félix,
perdón. ¿sí? O sea que tomando cualquier puntito después de n mayúscula, o sea, a la derecha, y restándole a ese puntito eh, a, siempre va a dar menor a epsilon. Correcto. Ok. A partir del punto n. Y ojo, porque no sé si esto se entendió bien, que en realidad no es n, sino que es s de n. El límite es de s de n, no de n. Eso no sé si se entendió bien. Pues estamos hablando de f de x menos l. O sea, s de n menos a. S de n menos a. Digamos que él se ahorra esto. Este, esto acá está dicho, si 0 es menor que el valor absoluto de x menos c, recordemos que c es hacia donde tiende x, ¿no? Entonces c es infinito. Entonces, cuando x menos infinito, el valor absoluto de eso está entre 0 y delta, que delta es este n que habíamos trabajado acá. Entonces, acá, además de todo lo que ya hemos criticado, la idea es criticar definición en cuanto a su computabilidad, porque, o sea, estamos ya trabajando con números muy, muy, muy grandes, porque es después de n. Entonces, lo que estamos diciendo es que esto tiene que seguir y que cada vez hay que encontrar, porque es para todo epsilon mayor a cero. Entonces, nosotros pudiéramos epsilon 1.325.890, sí, 897, ahí tú tendríamos que encontrarlo y eso obviamente es bastante difícil, porque esto no nos da coordenadas para su computabilidad. Entonces ahí computarlo es difícil y que estamos definiendo cosas por enunciaciones, ¿no? Estamos diciendo para todo existe, ¿no? Esto lo puse muy a propósito así, porque espero que para ustedes les resuene las fórmulas de la sexuación, donde dice para todo existe, para todo x y de x. Bien, entonces esto ya lo voy a dejar por un lado. Y esto de definir el límite intuitivamente como tender hacia, presentar algunos límites obvios, ya lo hicimos también, cuestionar si tender al infinito tiene sentido, considerar el nombramiento de infinito a ongoing, renombramiento del infinito a ongoing o continuo en el sentido de que sigue, de que continúa su curso, de que no se ha detenido. Esto es algo que propone Wildberger, que yo les diría que también lo piensen, ¿no? Eh, a veces cuando uno traduce o redefine, permite mostrar otros matices, ¿no? Entonces él dice, bueno, dejemos de hablar de infinito y digamos ongoing. Ongoing quiere decir que continúa, que sigue, que no se ha detenido. Así no llegamos a decir de una vez que no tiene un finito, sino que por ahora sigue. Me parece una diferencia semántica que para nosotros quizás sea importante. Y podría estar como ligado a lo que proponías de que no haya detenciones en los significantes, sino que eso pueda, o sea, que haya movimiento. Sí, Pero sin que se vaya al agujero negro, ¿no? claro, quizás el agujero negro ahí, o sea, tú estás haciendo, para contexto, ¿no? Tú estás haciendo referencia a la presentación que yo hice de el índice de mi tesis, ¿no? Eh, entonces ahí yo hablaba de quizás algunos agujeros negros que son muy similares a esto que estoy hablando del infinito, en el sentido de que parece que haber como una especie de captura o hipnosis que sucede ahí
del cual no se puede uno despegar, del cual uno no se puede separar. Entonces, esa es un poco la idea, sobre todo quizás la idea acá de hacer una diferencia entre infinito y continuo sería eh, armar la posibilidad digamos, no predestinar desde el nombre, ¿no? No decir desde el nombre que esto nunca va a terminar, sino decir desde el nombre que, bueno, por ahora sigue. Mm, Quizás esa es una diferencia importante. mm. Esto quizás sea interesante cuando lo pensamos con una relación entre infinito e inconsciente. Me parece que va muy en sintonía con la idea como de agujero negro. eh, en que yo dije que ambas eran extensiones ontológicas que introducen un tipo de existencia diferente a los anteriores tipos de existencia. O sea, nosotros cuando postulamos la existencia de infinito, decimos, existe algo que no existía antes en los números naturales, porque decimos que existe otro tipo de número o de valor quizás, que nosotros vamos a llamar infinito, que no responde a las mismas leyes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo un número lo puedo duplicar por 2 y me da otro número, mientras que infinito lo multiplico por 2 y me sigue dando infinito. Entonces, acá hubo como un cambio de tipo de existencia, lo mismo con el inconsciente, ¿no? O sea, cuando Freud postula el inconsciente, está diciendo, bueno, existe algo que nada de ustedes se ha dado cuenta antes, que yo soy el primero en trabajar, que es esto. ¿Qué quiere decir y quizás una pregunta que nos podamos hacer es, ¿qué quiere decir el prefijo in? Esto me imagino que lo habrán estudiado un poco, que muchas veces se dice que el inconsciente no es lo opuesto a la conciencia, ¿no? Ahí estamos diciendo, bueno, lo que quiera decir este prefijo in no quiere decir una mera negación, o una mera fuera de lo consciente, como exconsciente, pudiera decir. Y Wahlberg da una respuesta a esto, que él dice que lo infinito es realidad, mientras que lo infinito es ficción o poesía. Quizás eso también nos ayuda a pensar el inconsciente, como algo quizás más relacionado a la ficción y la poesía. Eh, la pregunta que nos hicimos por el límite es esta pregunta, ¿no? Una irracionalidad infinita y aleatoria, ¿cómo haría signo? En el momento que nosotros estamos trabajando el límite, no postulamos la posibilidad de que sea aleatoria. De hecho, nosotros estamos negando la posibilidad de que sea aleatoria. ¿Cómo lo estamos negando? Lo estamos cercando. Estamos Meter el diciendo rango, ¿no? Perdón. exactamente eso, sí, gracias. Estamos metiéndola dentro de un rango y estamos diciendo de acá no sale. Mientras que yo creo que con el inconsciente hay la idea de que hay mucha más aleatoriedad. O sea, no, ¿cómo vas a meter el inconsciente en un rango? Sobre todo porque después nada, uno ve efectivamente em, la obra de Freud y uno dice a veces esto, o sea, o por un lado se ve que no tiene rango alguno, o por otro lado el rango está como muy claro en el sentido de que, bueno, como retorna siempre a sexualidad, ¿no? Como si el límite de Freud fuese el complejo de Edipo o fuese la sexualidad. Entonces uno ve de repente como medio sorprendentemente, estamos hablando de sexualidad de nuevo. ¿Cómo llegamos acá? ¿Ibas a decir algo, Aranza? Sí, que en la espiral o en el círculo que habías puesto de ejemplo, no sé si eso como que lo pudiéramos pensar ahora, que justo es no meter en el rango, ¿no? O sea, porque decías como que voy por un lado del círculo, pero también me veo del otro lado. Porque si hubiera rango no podría haber como ese pasaje de adentro a afuera, no sé. No sé si. Sí, quizás sea, estás dentro de un rango y en la medida que te acercas al límite de ese rango, que te acercas a ese rango, mejor dicho, de repente te das cuenta que lo sobrepasaste. Mm. O sea, que estás del otro lado.
te estás acercando, acercando, acercando y de repente te das cuenta que no fue que llegaste, sino que lo sobrepasaste, que te pasaste ya. Mm. También eso ayuda a siempre mantener la idea de resto, de distancia, que entiendo yo que en Lacan es súper importante. O sea, esa idea de resto ineludible y que siempre está presente. Quizás una manera de no ligarlo a la biología sea ligarlo más bien a ciertos indefinidos matemáticos, como puede ser, por ejemplo, la división entre cero. Entonces acá cuando estabas pensando en una irracionalidad infinita y aleatoria, ¿cómo haría signo? Esto es una pregunta retórica porque yo por lo menos no sé. No me parece que algo infinito y aleatorio pueda Puede servir ser de sí. signo. O sea, ¿cómo nos vamos a guiar de manera sígnica? O sea, que eso quizás represente algo. O tautológico, si siempre está cambiando. Y aleatoriamente, además, o sea, sin seguir algún patrón. Fíjense que en los ejemplos que nosotros dimos de secuencias, eso sigue un patrón. Por eso nosotros podemos calcular el límite de una manera más o menos obvia. Pero si fuese infinita y aleatorio, ahí no, ¿cómo vas a...? O sea, tu predicción es tan buena como cualquier otra. O sea, ¿cuál es el número que no se ha calculado todavía? Yo no sé hasta dónde se ha calculado pi, pero digamos que pi se ha calculado hasta 4 millones, el dígito 4 millones. ¿Cuál es el dígito 4 millones y uno de pi? Cualquier dígito que ustedes digan es igual de válido que cualquier otro, porque ahí hay algo de la aleatoriedad. A partir de introducir el inconsciente o el infinito, ¿qué otro tipo de extensión ontológica se pudiera hacer? Em, digámoslo de esta manera. Habiendo ya extralimitado el conjunto de las existencias para incluir el infinito o el inconsciente, es decir, nosotros comenzamos con un conjunto que no incluye ni el infinito ni el inconsciente y nosotros después armamos un conjunto que sí incluye al infinito o al inconsciente. O sea, números naturales más infinito. ¿Sí? O eh, diálogo analítico más infinito. ¿No? Después de eso, después de que eso sucede, después de ese acontecimiento, después de esa n mayúscula, ¿no? Ahí, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos postular otro infinito, otro inconsciente, o quizás la idea ya de introducir un infinito o un inconsciente tiene consecuencias hacia la introducción de un segundo del mismo tipo. Se los digo, digamos, más en criollo. En un grupo hay un macho alfa. ¿Qué pasa si se mete otro al grupo? O sea, hay alguien con infinitos recursos, con infinito poder, que es el que legisla sobre todo. Ahí, ¿qué pasa si se mete otro? Ahí, ¿qué sucede? O sea, ¿se puede meter otro? ¿O qué sucedería si se mete otro? ¿No? ¿Qué otro tipo de extensión ontológica se pudiera hacer? Esa para mí es o sea, ¿cómo podemos seguir la extensión ontológica? Este agregado ontológico que estamos dando. ¿Cómo se sigue eso? ¿Qué pasa después? Maxi, Eh, en la presentación de tu tesis hablabas como algo de que los territorios dentro de la pantalla analítica están en pugna. Me parece que pasaría algo así, quizás. quizás. Eh, Es una solución, me parece, sí, sí, es muy válida o sea, digamos, me parece que estás dando una respuesta que es una respuesta muy importante. Hay una respuesta que es la respuesta, cada uno tiene su territorio. sí, Y quizás y para mí sea la respuesta ideal, incluso ah, en cierto sentido, ¿no? ok. Te había preguntado justamente si
puede pasar que esos territorios eh, se organicen como si fuera un diagrama de Venn, que quede, que queden cosas que sí pertenecen a uno de ellos y al otro, pero quizás haya cosas que pertenezcan a los dos o a ninguno de los dos. ¿Viste esa parte que queda del diagrama de Venn, que es como Y el ninguno de los dos es como un poco más fácil de, yo diría que es más fácil de imaginarse. El compartir para algunas personas es dificilísimo. Hay personas que no admiten compartir, o sea, eso no, o compartir ciertas cosas sobre todo, no admiten. claro, Em, entonces, esa solución me parece que por lo general a veces puede ser un poco difícil. Y te la complico más aún. ¿Qué pasa si son tres? Como un enlace Borromeo estamos hablando, ¿no? sí, O sea, es difícil a veces compartir no solo dos, sino tres. Y justo ahí en el compartir tres, Lacan pone el objeto A. O sea, en eso que se comparte entre los tres, ese territorio común entre tres. Ahí Lacan pone el objeto A. Y eso del lado del fin, o bueno, de lo que yo trabajo como el final de análisis o el enlace browniano, pero después en el enlace Borromeo hay otra cuestión que es que el Santom también se puede imaginar como un territorio, ¿no? Entonces habría un territorio dentro de tres territorios. Es como una zona compartida entre los tres. Pero no dejemos de lado que eso es una zona sintomática. O sea, es el Santom. Es el área del hombre santo. Es el área del síntoma. Es el área de la sumatoria. sí, Em, Esa es el problema, porque muchas veces se piensa que esa es la solución, el tener un territorio compartido entre los tres. Pero si yo entiendo bien, es más bien el síntoma. O sea, es sobre eso es lo que se tiene que trabajar, no es la conclusión. Y el síntoma podría ser también un rango, o sea, como algo que se tenga que meter en la pokebola, ¿no? O sea, como justo para operar sobre él. Mm, es un rango en tan... o sea, no voy a responder tu pregunta, lo siento. Voy a responder lateralmente y voy a decir que recordemos que es lo que anuda a los tres. Recordemos que es aquello que si se suelta, los tres se sueltan. Creo que eso responde tu pregunta muy lateralmente. Em, de hecho, no respondo tu pregunta porque si yo entiendo bien, Lacan dice que con el Santom no se trabaja. Entonces no se trata de atacar el Santom, que creo que estaba un poco implícito en tu pregunta. No se trata de atacar el síntoma. Se trata más bien de eh, seguir o Transontología. de dejar a... ¿Cómo? Nada, iba a meterlo de transontología, pero no sé si iba por ahí. O sea, justo como Sí, sí. De ver qué es lo que señala el Santom, qué es lo que señala el Santom para invertirlo y así poder lograr otro anudamiento. Voy de nuevo. El Santom lo que te termina haciendo es identificando, agrupando, metiendo en una bolsa, metiendo en ese territorio todos los cruces que de invertirlos, acá está mi dedo derecho encima de mi dedo izquierdo. Si yo lo invierto, está mi dedo izquierdo encima de mi dedo derecho. Eso es una inversión. Si uno invierte todos los entrecruzamientos que están en el territorio santomático, el territorio santomático tiene un montón de cruzamientos. Si tú los inviertes, el santóm se puede salir y los otros tres quedan anudados. ¿Sí? El santóm es más una señal, es más iba por acá la cosa. Y quizás eso sea cuestión de nosotros también en un análisis, poder ir recogiendo las contradicciones y no
em, no- no- eh, y poder manejarlas, o sea, y poder reproducirlas en el momento de la interpretación, porque a veces las contradicciones esas a los pacientes se les olvidan. Entonces, bueno, yo solo voy a mencionar algo de esto y después terminamos porque ya estamos en hora. Em, Esto un poco, se recuerdan que habíamos hecho esta pregunta, a partir de la introducción del inconsciente o el infinito, ¿qué otro tipo de extensión ontológica se pudiera hacer? Y esto ya es una respuesta. Hay algunos que responden que hay infinitos más grandes que otros. Yo lo digo de esta manera a propósito, por una referencia a un libro que se llama Animal Farm, La rebelión en la granja. Si no lo han leído, no van a entender la referencia, lo siento, pero dice que hay animales, ahora no me acuerdo qué es lo que dice, pero como hay animales más libres que otros, creo, algo así. O hay animales más animales que otros. A ver, déjenme buscarlo un segundo. Y dice, todos los animales son iguales o equivalentes, pero algunos son más equivalentes que otros, o más iguales que otros. Entonces, todos los infinitos son infinitos, pero hay unos, digamos, más infinitos que otros. Eso lo empezamos o sea, o se trabaja con el concepto de transfinito. Ese concepto a mí no me interesa mucho. ¿Por qué no me interesa mucho? Porque implica un después del infinito, que después del infinito es justamente lo que podemos evaluar. Eso intentamos más bien ser un poco prudente al respecto, y decir, bueno, hasta ahí no vamos a llegar, sino que quizás otra manera de pensarlo serían infinitos de diferentes valores inconmensurables. Existen más de un infinito, sí, estamos admitiendo eso, existe más de un infinito. Sin embargo, no hay medida común que nos permita decir que un infinito es más grande que el otro. O sea, no hay regla, no hay patrón de medida con la cual medir, no hay regla con la cual medir los diferentes tamaños de los infinitos. Sí, son inconmensurables, no hay esa regla común, no hay ese suelo común en el cual se pueda trazar esa división. Sino que, bueno, cada uno tiene su suelo apartado, que es un poco a lo que iba Maxi con la pantalla de significación y los diferentes territorios, ¿no? Em, la pregunta sería, em, ¿qué sucede? O sea, esto espero que ustedes vean las resonancias quizás con el síntoma, con el significante, ¿no? De infinitos de diferentes valores inconmensurables, ahí estoy haciendo como una referencia al significante, que hay diferentes significantes y, digamos, no hay una adecuación exacta entre significantes, sino que eh, son inconmensurables, o sea, se tratan de diferentes, tienen diferentes patrones cada uno, tienen diferentes referencias cada uno. No hay algún falo con el cual se pudiera medir todos. Si lo hubiese, estaríamos en esta idea, en la idea del transfinito. Ven que incluso es muy claro esto, es después de lo infinito, ¿no? Trans. En trabajo solo finito. Bueno, esto quedó, no lo vamos a tomar, lo siento. Después, si les interesa, igual me parece que el video este video es más que basta. Si les interesa el infinito actual y el infinito potencial, métanse por acá. Y si les sigue interesando, después hay un libro que se llama Eudoxo entre Pascal y Cantor de Jean-Louis Gardier, creo que se llama algo así, que tradujo Jean-Michel Vaperon, mejor dicho, que tradujo Félix Contreras y creo que un par de personas más, eh, que todos están en relación a Vaperon, que es interesante. Bueno.
Diana, Félix, ¿me repites el nombre del libro, por favor? sí. em, sí, ya voy. Em, Vamos a ver si encuentro los traductores en inglés. Bueno, no encontré los traductores. Ah, acá está. Están en la misma. Eh, Ahí va. Lo dejo un segundo y. Mucha demanda. Acá tenemos el libro que les estaba mencionando. Se llama Pascal, entre Eudoxo y Cantor, de Jean-Louis Gardier. El posfacio es de Vapereau y la traducción es de Félix Contreras, Roberto Pinciroli y Pablo Román. Está bueno este libro. Em, y bueno, también quizás a mí me parece bueno tomar diferentes referencias. Em, no sé si ustedes tienen a Vapereau muy de referencia, calculo que no, entonces. Bueno, eso sí les interesa seguir estudiando el infinito potencial en el infinito actual. Em, bueno, chao. Hasta... veamos. No, déjenme primero decirles cuándo nos vemos de nuevo. Así me siento más. Nos vemos de nuevo el viernes 10 de junio a las 12. Ahí Me gustaría. trabajaremos. Vale, chao. Que estés bien. No, todavía no. Decime, decime. No, 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 eso me parece bien. Ya estamos balbuceando nada más. Chao.